De lo que voy a hablar yo aquí es del cambio de paradigma que hay a la hora de estudiar y entender la transmisión y el texto del Antiguo Testamento a partir del siglo XX. Sobre todo hay un acontecimiento focal, que es el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán en 1947, que suponen realmente un antes y un después. El título de la ponencia son Ediciones bíblicas en el siglo XXI, porque realmente ha sido ahora, finales del siglo XX, principios del XXI, cuando este cambio de paradigma se está poco a poco poniendo en valor con muchas resistencias. Y siguiendo los pasos de Alonso de Zamora, porque entre los protagonistas o entre los que trabajan precisamente desde ese punto de vista de un nuevo foco sobre los textos, pues hay varios equipos españoles. Esta mañana se habló de Natalio Fernández Marcos, al que yo añoro mucho, Julio Trebolle, que ha sido mi profesor, mi maestro, Luis Vegas fue el primero que tuvo la paciencia de escuchar mis diatribas cuando estudiábamos los Salmos. En fin, digamos que hay una presencia española muy importante, y actualmente hay dos personas en el Departamento de Estudios Hebreos, en el área de Estudios Hebreos en AMEOS de la Complutense, Andrés Piquer y yo mismo, que somos parte de equipos de edición internacional. Voy a empezar con una cita de Borges que me gusta mucho: la página que está destinada a la inmortalidad puede atravesar el fuego de los errores textuales, las traducciones aproximadas, las lecturas descuidadas y la incomprensión. Esto es verdad, pero luego también está la serendipia pura y dura, que hace que unos textos sobrevivan y otros no. Detrás de esa serendipia hay muchos momentos de transición, momentos de cambio de formato, de cambio de grafía, de cambio de material de escritura, pero al final lo que nos llega es por pura casualidad. Entonces, antes de Qumrán el texto es un texto mítico, viene casi es la palabra de Dios. En las tres principales tradiciones es un texto monolítico, cuyas variantes se deben únicamente al azar, y si uno encuentra un texto perfecto, es decir, un manuscrito sin errores, ese es el que hay que tener en cuenta. Es decir, los errores son culpa de los humanos y no reflejan ninguna otra cosa. Esta concepción, que se traduce en el texto masorético en el hebreo, que sigue teniendo mucho peso en la tradición protestante y en la tradición judía, en la Vulgata, en el mundo occidental, y en el texto griego, en el mundo oriental griego, grecoparlante, pues va a permanecer prácticamente hasta finales del siglo XV. ¿Qué pasa a finales del siglo XV? Pues que sale un fraile mendicante, que debía ser un hombre de armas tomar, que se llamaba Jiménez de Cisneros, y decide que es necesario realizar una nueva edición de la Biblia que tenga en cuenta a la vez todas las tradiciones. Evidentemente para él la importante es la Vulgata, pero él es consciente de que la Vulgata está reflejando otros textos, y decide esta empresa totalmente insensata de la políglota complutense. Esto lo que supone realmente pues el inicio de lo que nosotros entendemos por la valoración del texto bíblico en sus múltiples tradiciones. Sin embargo, Jiménez de Cisneros pues era un hombre de su época, y cuando Nebrija le propone enmendar el texto de la Vulgata porque está hecho una pena, pues hombre, se resiste y dice: no, vamos a fijarnos en los manuscritos y lo dejamos correr. Pero esto pone las semillas del cambio. A finales del siglo XVI hay un señor que se llama Capel, Louis Capel, que supone el principio de la investigación científica del texto bíblico. Y aparece, voy a ser un poco anacrónico, el concepto de Urtext, el texto original, el primer texto del cual descienden todos los otros, y que es el texto puro. No es el texto de Dios, es el texto de aquel que lo escribió. Es decir, todas las variantes se pueden describir y explicar retrotrayéndolas a ese texto primigenio, puro y maravilloso, que posiblemente no se pueda recuperar nunca, pero que es obligación del filólogo estudiar. Es decir, si no existe, lo creamos. Yo he sido educado un poco en esa escuela, porque evidentemente esta concepción va a permanecer hasta finales del siglo. El exponente más importante va a ser en el mundo bíblico es Paul de Lagarde, que aparte de ser un antisemita irredento, era un genio, y es el que realmente establece, siguiendo las corrientes lachmanianas, establece el nuevo estudio del texto bíblico. Hay que retrotraer todas las variantes a un único texto puro,
y, por tanto, teniendo en cuenta todas las tradiciones, hemos de recurrir, si es necesario, a la enmendatio de acuerdo a nuestro conocimiento. Yo estoy educado en esa escuela, pero evidentemente Paul Calle pues, tenía sus dudas al respecto, y lo que tenemos ahora es un movimiento pendular entre cómo colocamos esta concepción del Urtest o el arquetipo y dónde entra la variabilidad o la multiplicidad de tipos textuales que vemos en Qumran. Entonces, aquí es donde tenemos este movimiento entre un monismo, yo he puesto masorético porque realmente es masorético, no existe tanto en el mundo católico, sí en el mundo protestante, y la probabilidad textual. Qumran supone la ratificación de que en un momento determinado de la historia, más o menos en los 3 siglos anteriores, o sea, los 3 primeros siglos antes de la era común y el siglo I después de la era común, el texto bíblico no estaba fijado y había de forma contemporánea, coetánea y competitiva varios textos que eran conocidos por los escribas. La prueba más manifiesta de esto es Qumran. En Qumran tenemos ejemplares de las distintas tradiciones, a la vez y guardados. No podemos suponer que ellos no eran conscientes y que solamente usaban un texto, no, usan todos. Y eso nos hace pensar cómo podemos imbricar esta pluralidad textual, que era la habitual en el siglo I, sobre todo pensar entre el siglo I antes de la era común, principio del siglo I, Pesher Habacuc, que ya muestra que hay 2 textos, o sea, el comentarista está citando un texto para comentarlo, pero él tiene en mente otro, o sea, es una cosa curiosísima. Y las cartas de Pablo, que también está jugando con varios textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? El problema de esto es precisamente cómo encajamos el Urtest, el arquetipo y la pluralidad textual en este complejísimo panorama. La única manera de hacerlo es ir de lo reciente a lo antiguo y saber que en el contexto de la Biblia hebrea, los primeros 4 siglos antes de la era común es un contexto fluido. No hay un texto, se está constituyendo el texto poco a poco y lo que sobrevive es el texto, por así decirlo, mayoritario o más popularmente aceptado. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa, el texto es interpretación. Y lo que conservan no es el texto solo, sino la interpretación de ese texto en concreto. Por eso vamos a tener textos tan diferentes en Jeremías como las 2 versiones de Jeremías. Hay una versión corta, que es la más antigua, y una que es un 15% más corta. Es mucho más corta, que está conservada en la Septuaginta, pero sorpresa, la encontramos también en Qumran, junto con la versión larga. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto en nuestros proyectos actuales? Mirad, hay 4 grandes proyectos actuales que oscilan entre la aproximación más tradicional de la edición diplomática, que como algunos de aquí me conoceréis, pues sabéis que aborrezco cordialmente, me parece, esto es un poco duro de decir, pero una cobardía intelectual, pero bueno, es la que es. El ejemplo más reciente, excelente, en la cual trabajó mi querido Natalio, es la Biblia Quinta, en la cual realizó el libro de Jueces. Y Natalio, que era un hombre muy sabio, pero extremadamente prudente, pues se me quedó corto en el libro de Jueces. Y se nota, porque lo sabía, pero lo dejó todo en las notas. Entonces, claro, no nos hacemos una idea clara del texto. La otra postura radicalmente distinta es las ediciones de la Biblia griega que se realizan en Göttingen, en la Academia de las Ciencias, que se llama la Septuaginta Unternehmen, en la cual Julio Treboy y yo somos editores de 1 y 2 reyes, 3 y 4 reinos. Cañas Reillo es editor de Jueces, precisamente, que es una editio crítica mayor. ¿Qué significa eso? Tenemos en cuenta todos los testimonios, y cuando digo todos es todos, es decir, todos los manuscritos que se posean. En el caso de Reyes son 70 manuscritos, todas las versiones, en el caso de Reyes la latina, la copta, la siriaca, la armenia, la georgiana, podemos seguir contando, los testimonios de los padres, tanto griegos como latinos. Es decir, es una editio crítica mayor, pero la última palabra a la hora de fijar el texto es del editor. Es decir, el editor puede y debe recurrir a la enmendatio. Es una aproximación muy clásica, que está muy influida por el método lachmaniano
y muy influida por Paul Delagarde, que, como digo, es un hombre de infausta memoria, pero era un genio. Entonces, esta es, digamos que desde el contexto del texto griego es más fácil, porque el texto griego es una traducción. Entonces, podemos estar, y la traducción refleja textos hebreos diferentes, pero eran textos que existían, y lo que nosotros queremos es el texto griego más antiguo, que es un texto diferente al texto masorético, al texto hebreo que nosotros traducimos en nuestras Biblias. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa con la Biblia hebrea? Cuando tenemos tradiciones que compiten de forma coetánea. Pues aquí tenemos dos posturas. La de la Biblia Quinta, que es un poco limitada, que es una Biblia en realidad de trabajo, y sobre todo el gran proyecto judío, que es la Hebrew University Bible Project, que es como una quinta, es decir, una edición diplomática con esteroides. Cogen el manuscrito de Alepo, que es el mejor manuscrito masorético que tenemos, y lo que hacen es añadirle, sin modificar nunca el manuscrito, aún en los casos en los que claramente es erróneo, se le añaden todos los testimonios que se pueda, absolutamente todos. Uno de los líderes de este ejemplo es Michael Seagal, que es un colega y amigo con el que discuto muchísimo siempre, porque él me dice, pero ¿qué necesidad tienes de tocar el texto? Digo, pero es que está mal. Entonces, claro, es una posición en la cual el monismo textual permanece, y es una posición religiosamente motivada. El texto no se puede tocar, el texto es sacrosanto, podemos cambiar la iota del texto, lo que decía Jesús, no he venido a cambiar la interpretación, o sea, no he venido a cambiar el texto, sino la interpretación. Eso lo podemos hacer, pero el texto nunca se toca. Siguiente paso en el que colabora mi colega y amigo Andrés Piquer Otero es un invento que propuso y se empieza a llevar a cabo muy lentamente con muchas resistencias, que es a Hebrew Bible Critical Edition. Al principio estaba auspiciado por la Universidad de Oxford y ahora mismo es la SBL, la Society of Biblical Literature, quien está detrás del proyecto. Esto es una edición que intenta tener en cuenta todos los textos paralelos, todas las tradiciones textuales coexistentes de la Biblia hebrea. ¿Qué hace entonces? Pues en vez de editar solamente un texto, en ocasiones intenta editar 2 o 3 textos en columnas, con 3 aparatos críticos distintos y primando. El primer texto es el texto más antiguo, el segundo texto es el texto más reciente, que generalmente, no siempre, coincide con el masorético. Y, lo más importante de esto, recurriendo a la enmendatio. Evidentemente, este es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que tiene, digamos que participa de las ventajas de la aproximación crítica occidental habitual en las escuelas de filología clásica, que es donde yo me eduqué, y por otra parte también tiene en cuenta la variabilidad del texto hebreo. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando pone un texto alternativo, por ejemplo, y hace una enmendatio, nunca vocaliza. Porque la vocalización, que es muy antigua, la masorética, evidentemente podemos fijar un texto consonántico, pero nunca una vocalización exacta. Esa vocalización se pone en el aparato, porque es una reconstrucción absolutamente original del editor. Es decir, lo que tenemos aquí es una empresa intelectual en la cual los editores son... La crítica que siempre se ha hecho a esta edición es que es bold, es demasiado atrevida. Y es cierto, bueno, a Julio Trebolle, a Andrés Piquer y a mí nos suelen llamar The Crazy Bunch, la banda loca, porque claro, solemos tener unas aproximaciones en los consejos muy polémicas, siempre basadas en el texto, pero digamos que no nos conformamos con la edición diplomática al tanto. Entonces, las dos posibilidades, editio crítica mayor y editio diplomática, tienen ventajas, ¿de acuerdo? Lo importante ahora es que por fin vamos a superar esta dicotomía. ¿Por qué? Porque el futuro de las ediciones de textos en general, y sobre todo de textos no autógrafos, es decir, que no tienen autores y en los cuales se mezclan a la vez la composición del texto, la evolución del texto con la transmisión del texto, que ese es el problema de la Biblia, pues tienen una respuesta con los medios digitales.
Lo que es imposible de reflejar en un volumen escrito, en un volumen editado, es posible reflejarlo con un ordenador. Nosotros hemos hecho un intento con una edición de una Biblia políglota moderna, digital, con 15 columnas, con todas las lenguas que conocemos, reflejando los cambios textuales, las transposiciones, las variantes posibles, y la ventaja que tiene esto es que siempre es un trabajo in fieri. Es decir, cualquiera puede ver cuál es el estado de la cuestión en el mismo instante en el que se realiza. Las obras tradicionales, como la Septuaginta, la edición de Reyes que estamos haciendo Julio Treboy y yo, pues en el mismo momento en que se imprimen ya están obsoletas. Porque es que nosotros mismos cambiamos de idea. ¿Vale? O sea, es que cambiamos casi mes a mes y decimos, pues esto no puede estar bien. Y claro, eso no lo puedes reflejar en un texto escrito, pero en un aparato crítico digital sí. El siguiente paso, y con esto acabo, va a ser sin duda alguna, y esto parece muy manido, pero tengo un colega en la Universidad de Múnich que lo está aplicando a textos acadios, es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial, pero nos posibilita manejar unas ingentes cantidades de datos en periodos de tiempo muy cortos. Vosotros pensad que para hacer la colación de los 60 manuscritos griegos de Reyes se tardaron 15 años. Eso es mucho más fácil ahora si adiestramos a las máquinas. Entonces, el futuro de la edición es una edición digital y es una edición que va a aprovechar de eso que llamamos inteligencia artificial para darnos los datos, no para interpretarlos. Muchas gracias.